¿Qué harías si un millonario te ofreciera vivir en su mansión durante 30 días? Octavio Santillán observaba desde la ventana de su Mercedes a una joven que dormía en la banqueta, cubierta apenas por cartones mojados bajo la lluvia fría de la madrugada. En ese momento, el respetado investigador de comportamiento humano tomó la decisión más arriesgada de su vida: convertir a esa desconocida en el centro de su experimento más ambicioso. No olvides suscribirte al canal para más historias increíbles como esta. La lluvia golpeaba los cristales del laboratorio mientras Octavio Santillán revisaba por 10ª vez los datos de su última investigación. A sus 35 años, había dedicado su vida entera a descifrar los misterios del comportamiento humano, pero una pregunta lo mantenía despierto cada noche. Sus teorías sobre la influencia del ambiente en la personalidad necesitaban una prueba definitiva, algo que ningún otro científico había intentado antes. El eco de sus pasos resonaba en la mansión vacía mientras caminaba hacia su biblioteca personal. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y reconocimientos internacionales, pero nada de eso llenaba el vacío que sentía en su interior. Su fortuna, heredada de su padre empresario, le había dado todo excepto las respuestas que buscaba. Durante años, había estudiado casos teóricos, pero ahora necesitaba algo real, algo vivo. La ciencia era su refugio, su razón de existir, pero también su prisión dorada. Esa madrugada, mientras revisaba sus notas sobre transformación personal, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente cerró sus libros y se dirigió hacia la ventana. Sus ojos brillaban con la determinación de quien está a punto de cambiar su destino para siempre. Las calles de la Ciudad de México lucían desiertas bajo la tormenta que había comenzado horas antes. Octavio tomó las llaves de su Mercedes y salió de la mansión sin rumbo fijo, buscando inspiración en la noche. Durante el recorrido por las colonias más humildes, observaba con ojo científico cómo las circunstancias moldeaban a las personas que encontraba. Un vendedor nocturno protegía su puesto con plásticos, una madre cargaba a su hijo dormido mientras esperaba el camión. Pero fue al pasar por una esquina donde sus ojos se detuvieron en una imagen que cambiaría todo. Una joven, no mayor de 25 años, dormía acurrucada junto a una pared, usando cartones como cobija y una mochila rasgada como almohada. Su rostro, a pesar del cansancio y la suciedad, conservaba una belleza natural que lo impactó. En ese momento supo que había encontrado a la persona perfecta para su experimento. Detuvo el auto y bajó la ventanilla, observándola con curiosidad científica mezclada con una extraña compasión. Los 30 días que tenía planeados para su investigación comenzarían con esa joven desconocida. ¿Sería capaz el ambiente de lujo de cambiar su esencia, o ella permanecería fiel a su verdadero ser? La idea que había germinado en su laboratorio ahora tomaba forma concreta frente a sus ojos. Octavio había diseñado el experimento perfecto: ofrecer a alguien de la calle la oportunidad de vivir en su mansión durante exactamente 30 días. Durante ese tiempo, documentaría cada cambio, cada reacción, cada transformación que el lujo pudiera provocar en ella. Sus colegas de la universidad siempre criticaban sus métodos poco convencionales, pero esta vez tenía la oportunidad de demostrar sus teorías de manera irrefutable. La investigación no solo cambiaría su carrera, sino que podría revolucionar la comprensión del comportamiento humano en todo el mundo. Se quedaría en la casa de huéspedes de su propiedad para observar sin interferir, tomando notas detalladas de cada momento. Los resultados se publicarían en las revistas científicas más prestigiosas, estableciendo su nombre entre los grandes investigadores de la historia. Pero mientras observaba a la joven dormir bajo la lluvia, algo en su pecho se removió de manera inesperada. Por primera vez en años, sus motivaciones científicas se mezclaban con un sentimiento que no lograba identificar. Era como si esa extraña compasión fuera el primer síntoma de que su experimento podría tener consecuencias que él mismo no había previsto. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja cuando Octavio decidió regresar a casa
para preparar los detalles de su propuesta. En su estudio, redactó un contrato simple. Ella viviría en su mansión durante 30 días, con todas las comodidades, a cambio de participar en su investigación sobre adaptación social. Al final del periodo, recibiría una suma generosa que podría cambiar su vida para siempre. No había trampa ni letra pequeña, solo la oportunidad más extraordinaria que alguien en su situación podría recibir. Mientras escribía los términos, se preguntaba si ella sería capaz de comprender la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. Su mente científica ya anticipaba las variables. La comodidad podría hacerla dependiente, el lujo podría corromper sus valores, o quizás demostraría que el carácter humano es inmutable. Cada escenario representaba datos valiosos para su investigación, pero también se daba cuenta de que estaba jugando con la vida real de una persona. El sol ya había salido completamente cuando terminó de preparar todos los documentos necesarios. Su mayordomo, don Carlos, lo encontró en el estudio y le preguntó si necesitaba algo para el desayuno. «Prepare 2 servicios», le respondió sin levantar la vista de los papeles. «Hoy tendremos una invitada muy especial». Esa misma tarde, Octavio regresó al lugar donde había visto a la joven, llevando consigo el contrato y una determinación inquebrantable. La encontró sentada en la misma esquina, pero ahora estaba despierta, observando a la gente pasar con una mirada que mezclaba resignación y esperanza. Se acercó caminando despacio, consciente de que su apariencia elegante podría asustarla o hacerla desconfiar de sus intenciones. «Disculpe, señorita», le dijo con voz amable. «Me llamo Octavio y tengo una propuesta muy particular para usted». Ella levantó la vista, sorprendida de que alguien le hablara con tanta cortesía, después de semanas de ser ignorada por todos. Sus ojos, de un café profundo y expresivo, mostraban inteligencia a pesar de las circunstancias difíciles que estaba viviendo. «No soy de esos que andan pidiendo favores raros», continuó él, tratando de sonar lo más confiable posible. «Soy investigador y necesito a alguien que participe en un estudio sobre comportamiento humano». La joven lo escuchaba con atención, pero mantenía una distancia prudente, como si estuviera evaluando si él representaba una oportunidad o un peligro. Sus manos temblaron ligeramente cuando él le extendió una tarjeta de presentación con sus credenciales universitarias. En ese momento, ninguno de los dos imaginaba que esos 30 días cambiarían sus vidas de maneras que la ciencia jamás podría explicar. «¿Un experimento?», preguntó la joven con voz ronca por la sed y el frío de la noche anterior. «Me llamo Maricruz», agregó después de una pausa, limpiándose las manos en su falda antes de estrechar la mano que él le ofrecía. A sus 24 años, había aprendido a desconfiar de las promesas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Su experiencia en la ciudad le había enseñado que la gente elegante como Octavio generalmente no se acercaba a personas como ella sin segundas intenciones. «¿Y qué tendría que hacer exactamente en ese experimento?», preguntó, estudiando cada gesto de él para detectar cualquier señal de peligro. Sus instintos de supervivencia se habían agudizado después de meses viviendo en las calles, y sabía reconocer cuando alguien mentía o tenía motivos ocultos. Pero algo en la manera sincera en que Octavio la miraba la hizo dudar de sus primeras impresiones. El hombre parecía nervioso, como si fuera la primera vez que hacía algo así, y esa vulnerabilidad inesperada la tranquilizó un poco. «Simplemente vivir en mi casa durante 30 días», respondió él sacando los papeles del contrato. «Con todas las comodidades, comida, habitación propia, y al final recibirá una compensación económica». Los ojos de Maricruz se llenaron de lágrimas que trató de contener, porque esa cantidad de dinero representaba exactamente lo que necesitaba para regresar a su pueblo. La propuesta parecía un sueño imposible, pero Maricruz había aprendido a no emocionarse demasiado rápido con las oportunidades inesperadas. «¿Y por qué yo?», preguntó señalando su ropa sucia y su apariencia descuidada. «Hay miles de personas en mi situación en esta ciudad». Octavio la observó con atención antes de responder, notando la inteligencia que brillaba en sus ojos,
a pesar de las circunstancias adversas. Porque necesito a alguien auténtica, le dijo con honestidad. Alguien que no pretenda ser lo que no es. Maricruz soltó una risa amarga que revelaba meses de desilusión y dolor acumulados. Créame, señor, lo último que haría sería pretender algo, murmuró, recordando todas las veces que había pedido trabajo y la habían rechazado por su apariencia. Pero necesito saber qué va a pasar realmente conmigo durante esos 30 días. La pregunta mostraba una madurez y precaución que impresionó a Octavio, quien esperaba encontrar desesperación ciega, no esta combinación de esperanza y sensatez. Usted tendrá su propio espacio, completa libertad para irse cuando quiera, y yo estaré documentando cómo se adapta a un ambiente diferente, explicó con paciencia. Nada más ni nada menos. Sus palabras tenían un tono profesional que la tranquilizó, pero también despertó su curiosidad sobre los verdaderos motivos de tan extraña propuesta. Mientras Octavio le explicaba los detalles del acuerdo, Maricruz no podía evitar pensar en su familia lejana y en el sueño que había traído hasta la capital. Hacía 8 meses que había llegado a la Ciudad de México, creyendo en la promesa de trabajo que le había hecho su prima Esperanza por teléfono. «Ven acá, prima, mi jefe necesita una muchacha trabajadora para su casa», le había dicho. «Te va a pagar bien y vas a poder ahorrar para ayudar a tu mamá». Pero cuando llegó a la dirección indicada, se encontró con que su prima había mentido para sacarla dinero prestado y después desaparecer. Sin dinero para regresar y demasiado orgullosa para llamar a casa pidiendo ayuda, había comenzado a vivir en la calle, haciendo trabajos de limpieza y jardinería a cambio de comida. «Mi familia debe pensar que me olvide de ellos», pensó mientras escuchaba la propuesta de Octavio. «Pero si acepto esto, podré regresar con la frente en alto». La cantidad que él ofrecía no solo le alcanzaría para el pasaje de regreso, sino también para llevar regalos y ayudar a su madre con los gastos de la casa. Su corazón se aceleró al imaginar el reencuentro con sus seres queridos, después de tanto tiempo de vergüenza y silencio. «¿Cuándo podría empezar?», preguntó finalmente, con una voz que temblaba entre la emoción y el miedo. La decisión estaba tomada, pero Maricruz sentía la necesidad de ser completamente honesta sobre su situación antes de firmar cualquier papel. «Señor Octavio», le dijo mirándolo directamente a los ojos, «yo no soy una mala persona, pero tampoco soy una santa». Sus palabras tenían la dureza de quien había tenido que sobrevivir por sus propios medios, pero también la nobleza de quien conserva valores sólidos a pesar de las adversidades. «He tenido que hacer trabajos muy duros para comer y hay días que no he comido nada», continuó queriendo que él supiera exactamente con quién estaba tratando. «Pero jamás he hecho algo deshonesto o de lo que me pueda avergonzar». Octavio escuchaba cada palabra con una mezcla de respeto y admiración creciente por la fortaleza de carácter de la joven. «Si me acepta en su casa, le prometo que voy a respetar sus cosas y sus reglas», agregó Maricruz con firmeza. «Solo le pido que me trate con dignidad, porque eso es lo único que no he perdido en todos estos meses». La confesión tocó algo profundo en el corazón de Octavio, quien comenzó a darse cuenta de que había encontrado mucho más que una simple participante para su experimento. En los ojos de Maricruz veía una determinación y una honestidad que raramente había encontrado en su mundo de académicos y personas acomodadas. «Precisamente por eso la elegí», murmuró él, extendiendo la mano para sellar el acuerdo que cambiaría ambas vidas para siempre. El contrato se firmó esa misma tarde en una pequeña cafetería, donde Octavio había insistido en comprarle una comida completa antes de llevarla a la mansión. Maricruz comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera el último, mientras él observaba discretamente sus modales naturalmente elegantes, a pesar de su situación. «¿No va a comer usted?», le preguntó ella, notando que él apenas había tocado su café mientras la veía terminar el platillo. «Estoy bien, gracias», respondió él, genuinamente conmovido por la consideración de ella hacia su bienestar, cuando era obvio que tenía mucha hambre. «Cuénteme de su familia», agregó Octavio, sintiendo curiosidad por conocer la historia completa de la joven,
que acababa de aceptar cambiar su vida por 30 días. Los ojos de Maricruz se iluminaron por primera vez desde que se conocieron, y comenzó a hablar de su madre viuda, sus 2 hermanos menores y la pequeña casa donde había crecido en un pueblo de Michoacán. «Mi mamá hace los tamales más ricos del mundo», le dijo con una sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. «Y mis hermanos, ay, deben estar tan grandes ya que no los voy a reconocer». La nostalgia en su voz era tan palpable que Octavio sintió un nudo en la garganta, comprendiendo por primera vez el verdadero costo humano de su experimento científico. Cuando terminaron de comer y se dirigieron hacia el auto, ninguno de los dos imaginaba que esos 30 días serían apenas el comienzo de una historia de amor que desafiaría todas las teorías sobre el corazón humano. La mansión los esperaba, pero el verdadero experimento apenas estaba comenzando. El Mercedes se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado que guardaban la mansión de Octavio. Maricruz bajó del auto con movimientos lentos, como si temiera despertar de un sueño demasiado hermoso. Los jardines perfectamente cuidados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con fuentes de mármol y senderos iluminados. «Dios mío», susurró, llevándose las manos al pecho mientras contemplaba la elegante fachada de estilo colonial mexicano. Las ventanas enormes brillaban con luz dorada, creando un ambiente cálido que contrastaba con las noches frías de la calle. Octavio observaba cada reacción de ella, tomando notas mentales para su investigación. «¿Todo esto es suyo?», preguntó Maricruz, volteando hacia él con ojos llenos de asombro genuino. «Sí, y durante los próximos 30 días también será suyo», respondió él, abriendo la puerta principal. El aroma a flores frescas y madera pulida la envolvió apenas cruzó el umbral. Sus pies descalzos tocaron el mármol frío del recibidor, haciéndola estremecer de emoción. Don Carlos, el mayordomo, apareció con una sonrisa amable y una bata limpia para la nueva huésped. La realidad de su nueva situación comenzó a asentarse en su corazón acelerado. «Esta será su habitación», anunció Octavio, abriendo la puerta de una suite que parecía sacada de una revista. La cama king size tenía sábanas de seda blanca y cojines bordados a mano con hilos dorados. Un enorme ventanal daba vista al jardín posterior, donde una alberca reflejaba las luces nocturnas de la casa. Maricruz caminó lentamente hacia el baño privado, tocando las llaves doradas con reverencia. «¿Puedo realmente usar todo esto?», preguntó con voz temblorosa, aún sin creer completamente en su suerte. «Por supuesto», respondió Octavio, señalando el vestidor lleno de ropa nueva en su talla exacta. «¿Cómo supo qué ropa comprarme?», preguntó ella, maravillada por los vestidos y zapatos que nunca había soñado poseer. «Digamos que tengo buen ojo para los detalles», mintió él, prefiriendo no confesarle que había preguntado discretamente a otras personas. En realidad, había enviado a su asistente a comprar un guardarropa completo, basándose solo en sus observaciones. Maricruz tomó un vestido azul marino entre sus manos, sintiendo la suavidad de la tela contra su piel. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras abrazaba la prenda contra su pecho. «Nunca nadie había sido tan generoso conmigo», murmuró con una gratitud que tocó el alma de Octavio. La primera noche en la mansión fue una mezcla de maravilla y desconcierto para Maricruz. Después de un baño largo con sales aromáticas, se puso uno de los camisones de seda que encontró en los cajones. Se sentó en la cama, hundiendo sus manos en la suavidad de las almohadas mientras contemplaba su reflejo en el espejo. «¿Será esto real o solo un sueño?», se preguntó, pellizcándose el brazo para confirmar que estaba despierta. Por primera vez en meses, se acostó sin el miedo constante de que alguien la molestara mientras dormía. El silencio de la casa era reconfortante, muy diferente a los ruidos de la calle que la mantenían alerta toda la noche. Octavio, desde su estudio, observaba las luces de la habitación de huéspedes y tomaba sus primeras notas. Primer día. Sujeto muestra asombro genuino, pero mantiene humildad natural, escribió en su diario científico. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba documentando mucho más que un simple experimento social. La imagen de Maricruz
abrazando el vestido con lágrimas de gratitud, se repetía en su mente una y otra vez. Tal vez debería mantener más distancia profesional, pensó, tratando de suprimir los sentimientos extraños que comenzaban a surgir. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir completamente tranquilo, ambos sintiendo que sus vidas habían cambiado para siempre. La mañana siguiente, Maricruz despertó con el canto de los pájaros y los rayos de sol filtrándose por las cortinas. Por un momento, olvidó dónde estaba, pero al recordarlo, una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Se levantó y corrió hacia la ventana, descubriendo un jardín aún más hermoso bajo la luz del día. Las bugambilias moradas trepaban por las paredes blancas, creando un espectáculo de colores vibrantes. Don Carlos tocó suavemente la puerta y le informó que el desayuno estaría servido en el comedor principal. ¿En el comedor principal?, preguntó ella, pensando que comería en la cocina como había hecho en sus anteriores trabajos domésticos. El señor Octavio insiste en que usted es una huésped, no una empleada, aclaró el mayordomo con respeto. Maricruz se puso un vestido sencillo pero elegante, cepilló su cabello largo hasta que brilló como seda negra. Al bajar las escaleras de mármol, se sintió como una princesa de los cuentos que su madre le leía cuando era niña. El comedor tenía una mesa para 12 personas, pero solo estaban puestos 2 lugares en un extremo. Octavio la esperaba de pie, vestido con un traje gris que realzaba sus ojos verdes inteligentes. «Buenos días, Maricruz», la saludó con una sonrisa que ella notó era menos formal que el día anterior. «¿Disfrutas al ver que alguien más tiene todo lo que tú nunca tuviste?», le preguntó una voz en su cabeza mientras se sentaba a desayunar. El desayuno fue una revelación para ambos. Ella descubrió sabores que había olvidado durante meses de privaciones. Los huevos rancheros, frijoles refritos caseros, tortillas recién hechas y café de olla llenaron sus sentidos de placer. «¿Le gusta la comida?», preguntó Octavio, notando cómo ella saboreaba cada bocado con genuino deleite. «Está deliciosa», respondió Maricruz, «pero me da pena comer tanto cuando sé que hay gente que no tiene nada». La respuesta sorprendió a Octavio, quien esperaba que ella se aprovechara sin remordimientos de la abundancia. «Es normal que sienta eso», le dijo él, «pero también tiene derecho a disfrutar de este momento». Maricruz levantó la vista de su plato y lo miró con curiosidad creciente. «¿Puedo preguntarle por qué hace esto realmente?», le dijo, con una franqueza que lo desarmó completamente. «Ya me explicó lo del experimento, pero siento que hay algo más». Octavio se removió incómodo en su silla, sin saber cómo responder, sin revelar demasiado sobre sus motivaciones. «Digamos que también estoy aprendiendo cosas sobre mí mismo», confesó, sin mentirle completamente. La respuesta dejó una pregunta flotando en el aire que ninguno de los dos se atrevía a explorar. «Cuénteme más sobre usted», le pidió Octavio mientras paseaban por los jardines después del desayuno. Maricruz se detuvo junto a la fuente central, observando cómo los peces dorados nadaban en círculos perfectos. «¿Qué quiere saber exactamente?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y precaución en su voz. «Lo que usted quiera compartir», respondió él, sentándose en el borde de mármol de la fuente. La invitación sonaba genuina, muy diferente a las preguntas invasivas que había recibido de otros hombres en la calle. «Mi historia no es muy alegre», murmuró ella, arrancando pétalos de una rosa que había caído al suelo. «Las mejores historias nunca lo son al principio», le dijo él con una sonrisa comprensiva. Maricruz tomó aire profundamente, como preparándose para abrir heridas que creía cicatrizadas. «Vengo de un pueblito de Michoacán que usted ni siquiera debe conocer», comenzó con nostalgia. «Se llama San José de los Remedios y queda como a 5 horas de Morelia. Mi papá murió cuando yo tenía 16 años, dejando a mi mamá con 3 hijos y muchas deudas». El dolor en su voz era palpable, y Octavio sintió el impulso de tomarle la mano para consolarla. «Desde entonces me hice cargo de mis hermanos menores, mientras mi mamá trabajaba en casa de otras familias». Las lágrimas comenzaron a nublarse en sus ojos, pero las contuvo con fuerza de voluntad. Limpiaba casas, lavaba ropa, vendía quesadillas en la plaza, cualquier cosa para ayudar con los gastos. Pero el dinero nunca alcanzaba,
y yo veía cómo mi mamá se desgastaba día a día sin quejarse jamás. Fue entonces que mi prima Esperanza me llamó desde aquí, desde la capital, continuó con amargura. Me dijo que tenía una oportunidad de trabajo increíble, que podría ganar en un mes lo que en el pueblo hacía en 6. Le creí porque era familia, porque pensé que nunca me mentiría en algo tan importante. Octavio escuchaba en silencio, comprendiendo por primera vez la magnitud del dolor que ella cargaba. Vendí las pocas joyas de mi mamá para pagar el pasaje y llegué aquí con puras ilusiones. Pero cuando llegué a la dirección que me dio, nadie sabía de ningún trabajo ni de ninguna esperanza. Resulta que mi prima había inventado todo para pedirme dinero prestado y después desaparecer como si nada. La traición familiar había sido el golpe más duro que Maricruz había recibido en su vida. Me quedé en la calle con lo puesto y demasiada vergüenza para regresar derrotada a casa. Su voz se quebró ligeramente al recordar las primeras noches durmiendo en cajeros automáticos y portales de iglesias. ¿Cómo sobrevivió todos estos meses?, preguntó Octavio, admirado por la fortaleza de la joven. Trabajando en lo que saliera, respondió ella, alzando la barbilla con orgullo herido pero intacto. Limpiaba jardines, lavaba coches, cargaba bolsas en los mercados, todo por unos pesos para comer. Había días que solo comía una torta y otros que no comía nada, pero nunca pedí limosna. ¿Por qué no?, le preguntó él, intrigado por esa determinación inquebrantable. Porque mi mamá me enseñó que el trabajo dignifica, pero la limosna humilla, respondió con convicción. Además, siempre pensé que algún día encontraría la manera de salir adelante y regresar a casa. Sus palabras tenían una nobleza que impactó profundamente a Octavio, acostumbrado a un mundo donde el dinero solucionaba todo. ¿Su familia sabe dónde está?, preguntó con delicadeza, temiendo la respuesta que intuía. No he hablado con ellos desde que llegué aquí, confesó, y las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. ¿Por qué no los ha llamado?, insistió Octavio, aunque ya sabía la respuesta en su corazón. ¿Cómo les iba a decir que había fracasado? ¿Que la hija en la que tanto confiaban estaba viviendo en la calle? Preferí que pensaran que estaba bien y ocupada trabajando, a que supieran la verdad. Pero seguramente se preocupan por no tener noticias suyas, señaló él tratando de hacerla reconsiderar. Claro que se preocupan, pero es mejor eso a que sepan que soy una fracasada, murmuró con dolor. Usted no es una fracasada, le dijo Octavio con firmeza, sorprendiéndose por la convicción de sus propias palabras. Usted es una sobreviviente, una mujer valiente, que no se rindió ante las circunstancias más difíciles. Maricruz lo miró a los ojos, buscando signos de lástima o condescendencia, pero solo encontró respeto genuino. Mi plan siempre fue juntar dinero para regresar con regalos y poder ayudar a mi familia, continuó. Quería llegar como la hija exitosa que salió a conquistar la capital, no como la que regresa derrotada. Y ahora, gracias a este experimento suyo, tal vez pueda cumplir ese sueño, agregó con una sonrisa esperanzada. La confesión hizo que Octavio sintiera una presión extraña en el pecho, como si el peso de los sueños de ella ahora fuera también suyo. «Hay algo que no entiendo», le dijo él, mirándola con curiosidad creciente sobre su carácter. «Con todo lo que ha sufrido, ¿cómo conserva esa bondad en su corazón? He visto a otras personas en situaciones similares volverse amargas o resentidas». Maricruz sonrió por primera vez en toda la conversación, una sonrisa que transformó completamente su rostro. Mi mamá siempre decía que las circunstancias pueden cambiar nuestra situación, pero nunca deben cambiar nuestra esencia. Que si dejamos que el dolor nos endurezca el corazón, entonces realmente hemos perdido todo. Además, he conocido gente muy buena en la calle, personas que no tenían nada pero compartían lo poco que tenían. Como la señora Carmen, que me daba tortillas cuando trabajaba cerca del mercado de San Juan. O don Miguel, el jardinero que me defendió cuando unos muchachos me molestaban. Ellos me enseñaron que la bondad no se compra con dinero, sino que nace del alma. Sus palabras tocaron algo profundo en el corazón de Octavio,
quien comenzó a darse cuenta de que había encontrado mucho más que una participante para su experimento. En los ojos de Maricruz veía una riqueza espiritual que él, con toda su fortuna, jamás había poseído. Habían pasado 2 semanas desde que Maricruz llegó a la mansión y algo extraordinario estaba sucediendo. A pesar de estar rodeada del lujo más exquisito, ella mantenía las mismas rutinas sencillas de siempre. Cada mañana se levantaba temprano para regar personalmente las plantas del jardín, algo que sorprendía a don Carlos. «Señorita, para eso tenemos jardineros», le recordaba el mayordomo con una sonrisa paternal. «Pero es que me gusta sentir la tierra en mis manos», respondía ella, acariciando los pétalos de las rosas. «Me recuerda a las flores que cuidaba en casa de mi mamá». Octavio la observaba desde la ventana de su estudio, tomando notas sobre este comportamiento inesperado. «Sujeto mantiene conexión con elementos naturales a pesar del cambio de ambiente», escribía en su diario. Pero sus ojos se quedaban más tiempo contemplándola que escribiendo sobre ella. La manera en que Maricruz hablaba con las plantas, como si fueran amigas, lo conmovía profundamente. «Buenos días, bonitas», les susurraba a las bugambilias mientras las regaba con cuidado. Su simplicidad natural contrastaba bellamente con la sofisticación del entorno que la rodeaba. Durante las comidas, Maricruz insistía en ayudar a servir y recoger los platos, a pesar de las protestas de don Carlos. «En mi casa todos ayudábamos con los quehaceres», explicaba mientras llevaba los trastes a la cocina. «No me siento cómoda siendo servida como si fuera una reina». Octavio notaba cómo ella agradecía cada platillo, como si fuera la primera vez que comiera algo tan delicioso. «Esta sopa está buenísima, don Carlos», le decía al mayordomo. «¿Me podría enseñar a hacerla? ¿Para qué quiere aprender a cocinar teniendo quien la sirva?», preguntaba Octavio con curiosidad. «Porque algún día voy a regresar a mi casa y quiero llevarme algo más que recuerdos», respondía con sabiduría. La respuesta siempre lo dejaba sin palabras, admirado por su forma de pensar tan práctica y humilde. Sus conversaciones durante las comidas se habían vuelto el momento favorito del día para ambos. Ella le contaba historias de su pueblo y él compartía anécdotas de sus viajes de investigación. «¿Nunca ha pensado en formar una familia?», le preguntó Maricruz un día, con la confianza que habían desarrollado. La pregunta tocó una fibra sensible que Octavio prefirió no explorar en ese momento. No te olvides de darle like a este video si te está gustando esta increíble historia. Las tardes se habían convertido en paseos por los jardines donde Maricruz descubría nuevos rincones cada día. «Mire, señor Octavio, ese colibrí viene todas las tardes a las 5 en punto», le señalaba con emoción. «Y ese árbol de limones está lleno de frutos que nadie cosecha». «¿Le gustaría hacer limonada?», preguntaba él, disfrutando de verla tan entusiasmada por pequeños detalles. «Sí, en mi pueblo hacíamos la mejor limonada del mundo», exclamaba con alegría infantil. Octavio se encontraba cancelando reuniones importantes solo para pasar tiempo con ella en el jardín. Sus colegas de la universidad comenzaron a preguntarse por qué ya no aparecía por el laboratorio. «Estoy en una fase intensiva de mi investigación», les decía por teléfono, sin mentir completamente. Pero la verdad era que observar a Maricruz se había vuelto más fascinante que cualquier teoría científica. La manera en que ella encontraba belleza en las cosas más simples lo hacía cuestionar sus propias prioridades. «¿Sabe qué es lo más hermoso de su casa?», le preguntó ella una tarde, mientras recogían limones juntos. «¿Los jardines? ¿La arquitectura?», especuló él, esperando que mencionara algo costoso o impresionante. «El silencio», respondió Maricruz, sorprendiéndolo completamente con su respuesta inesperada. «En la calle siempre hay ruido, coches, gritos, música fuerte que no te deja ni pensar. Pero aquí puedo escuchar el viento entre las hojas y el canto de los pájaros. Es como si mi alma finalmente pudiera descansar después de tanto tiempo corriendo». Sus palabras tenían una profundidad que tocó el corazón de Octavio de manera inexplicable. Él había vivido en esa casa durante años sin apreciar nunca el valor del silencio que ella mencionaba. «¿Extraña algo de su vida anterior?», le preguntó,
genuinamente curioso por conocer sus sentimientos. «Extraño a mi familia todos los días», confesó ella sin dudar, «pero no extraño el miedo». «¿El miedo a qué?», insistió él notando la sombra que cruzó por sus ojos. «A no saber dónde voy a dormir, qué voy a comer, si alguien me va a lastimar. Aquí me siento segura por primera vez en mucho tiempo». La confesión hizo que Octavio sintiera una responsabilidad nueva y extraña hacia su bienestar. Los domingos, Maricruz había establecido la tradición de hacer tortillas desde cero, a pesar de las protestas del chef. «Déjeme enseñarle cómo las hacía mi abuelita», le decía enrollándose las mangas con determinación. Sus manos expertas amasaban la masa de maíz con movimientos que parecían una danza ancestral. «La clave está en el amor que les pongas», explicaba mientras daba palmaditas perfectas a cada tortilla. «Si las haces con prisa o con coraje, salen duras y sin sabor». Octavio la observaba hipnotizado, viendo cómo transformaba ingredientes simples en algo extraordinario. «¿Quiere intentarlo?», le preguntaba ella, ofreciéndole un pedazo de masa con una sonrisa traviesa. Los intentos de él resultaban en tortillas deformes que los hacía reír hasta las lágrimas. «Parece que usted es mejor con las teorías que con la práctica», bromeaba Maricruz sin malicia. «Al menos en lo que respecta a cocina», respondía él, disfrutando de esos momentos de complicidad. Don Carlos comentaba en la cocina que nunca había visto a su patrón tan relajado y feliz. La sencillez de Maricruz estaba transformando no solo la casa, sino el corazón de quien la habitaba. Era la tercera semana del experimento, y las notas científicas de Octavio habían tomado un giro completamente inesperado. «El sujeto no muestra signos de adaptación materialista», escribía, pero sus manos temblaban ligeramente. «Mantiene valores originales intactos a pesar de la exposición prolongada al lujo». Pero entre línea y línea científica se colaban observaciones que nada tenían que ver con la investigación. «Sonrisa ilumina toda la habitación», había escrito, para después tacharlo avergonzado de su falta de objetividad. «Risa contagiosa genera respuesta emocional positiva en el investigador», intentaba racionalizar después. La realidad era que ya no podía fingir que solo la veía como un objeto de estudio. Cada gesto, cada palabra de Maricruz despertaba en él sensaciones que no había experimentado jamás. «¿Qué está pasándome?», se preguntaba mientras paseaba inquieto por su estudio cada noche. Sus libros de psicología conductual no tenían respuestas para lo que estaba sintiendo. Las teorías sobre distancia profesional se desmoronaban cada vez que ella lo miraba con esos ojos café. Su mundo ordenado y científico se tambaleaba ante la presencia de una mujer que desafiaba toda lógica. «Señor Octavio, ¿se siente bien?», le preguntó Maricruz una mañana, notando las ojeras que marcaban su rostro. «Ha estado muy callado estos últimos días». La preocupación genuina en su voz hizo que el corazón de él se acelerara de manera embarazosa. «Solo estoy analizando los resultados de la investigación», mintió, evitando mirarla directamente. «¿Y qué dicen esos resultados?», preguntó ella con curiosidad, sentándose frente a él en el desayunador. «Que usted es extraordinaria», confesó sin poder contenerse, sorprendiéndose de su propia honestidad. Las mejillas de Maricruz se tiñeron de rojo mientras bajaba la mirada tímidamente. «No soy nada extraordinaria», murmuró. «Solo soy una muchacha de pueblo que tuvo suerte». «No», insistió Octavio con una intensidad que la hizo levantar la vista. «Usted es mucho más que eso. Es la persona más auténtica que he conocido en mi vida». El silencio que siguió estaba cargado de una tensión nueva y desconocida para ambos. Don Carlos apareció discretamente para servir más café, notando la electricidad que llenaba el ambiente. Esa tarde, mientras caminaban por el jardín como era su costumbre, la conversación tomó un rumbo íntimo. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», murmuró Maricruz, deteniéndose junto a la fuente de los peces. «Por supuesto», respondió él, aunque su pulso se aceleró, anticipando lo que vendría. «¿Por qué vive solo en esta casa tan grande?», preguntó con la delicadeza de quien no quiere lastimar. «Supongo que nunca encontré a la persona adecuada», respondió Octavio, sintiendo una vulnerabilidad extraña.
¿O nunca se dio la oportunidad de encontrarla?, insistió ella con una perspicacia que lo desarmó. Tal vez, admitió él, dándose cuenta de que Maricruz veía aspectos de su personalidad que él mismo ignoraba. A veces pienso que nos encerramos tanto en nuestro mundo que no vemos lo que tenemos enfrente. ¿Y qué ve usted cuando me mira?, preguntó Octavio, sorprendiéndose de su propia audacia. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras ella lo estudiaba con esos ojos profundos e inteligentes. Veo a un hombre bueno que se esconde detrás de sus libros por miedo a sentir, respondió con honestidad brutal. Las palabras golpearon a Octavio como un diagnóstico preciso de su alma solitaria. ¿Y usted no tiene miedo de sentir?, le preguntó él volteando la interrogante hacia ella. Claro que tengo miedo, confesó Maricruz, pero aprendí que el miedo no debe impedirnos vivir. Cuando dormía en la calle tenía miedo todos los días, pero seguía adelante. Ahora tengo miedo de que estos 30 días terminen y todo vuelva a ser como antes. La confesión hizo que Octavio sintiera como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Y si no tuviera que terminar?, murmuró él sin pensarlo completamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó ella, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. No lo sé, admitió Octavio, pasándose las manos por el cabello con nerviosismo. Solo sé que... ¿Qué?, insistió Maricruz dando un paso hacia él sin darse cuenta. Que la idea de que se vaya me duele más de lo que debería dolerle a un investigador objetivo. La distancia entre ellos se había reducido hasta que pudieron sentir el aliento del otro. A mí también me duele, susurró ella, con una valentía que la sorprendió a sí misma. El momento se quebró cuando don Carlos apareció anunciando una llamada urgente de la universidad para Octavio. «Dígales que estoy ocupado», respondió él sin apartar la mirada de Maricruz. «Señor, insisten en que es muy importante», presionó el mayordomo con discreción. «Ve a atender», le dijo Maricruz suavemente. «Yo voy a estar aquí cuando regreses». La promesa en sus palabras hizo que Octavio sintiera como si acabara de recibir el regalo más valioso del mundo. «No se mueva de aquí», le pidió, tomando su mano por primera vez desde que se conocían. El contacto envió una corriente de calidez por todo el cuerpo de ambos. «No me voy a ir», prometió ella, apretando ligeramente su mano antes de soltarla. Mientras Octavio se alejaba hacia la casa, Maricruz se quedó junto a la fuente, tocándose la mano que él había sostenido. Por primera vez desde que llegó a la mansión, se permitió imaginar una vida que fuera más que un experimento temporal. Sus sentimientos habían crecido sin que se diera cuenta, y ahora florecían como las rosas del jardín. El científico y la joven de pueblo habían cruzado una línea que cambiaría sus destinos para siempre. La llamada de la universidad había sido una noticia que cambiaría todo el experimento de Octavio. Su colega, el doctor Ramírez, le informó que un comité internacional de investigación quería revisar sus métodos. «Octavio, están cuestionando la ética de tu experimento», le había dicho con preocupación. «Dicen que usar a una persona vulnerable para probar teorías es moralmente cuestionable». Las palabras resonaron en su cabeza mientras regresaba al jardín donde Maricruz lo esperaba. ¿Era cierto que había aprovechado su desesperación para sus propios fines científicos? ¿Había sido tan egoísta como para no ver que estaba jugando con la vida de una persona real? Sus pasos se volvieron lentos mientras procesaba la gravedad de la situación que había creado. La imagen de Maricruz sonriendo junto a la fuente lo llenó de una culpa que no había sentido antes. Su experimento, que había comenzado como una búsqueda científica, ahora parecía un acto de crueldad disfrazado de investigación. Pero lo que más lo atormentaba era darse cuenta de que ya no importaban los resultados del estudio. Lo único que importaba era el bienestar y la felicidad de la mujer que lo esperaba en el jardín. Su corazón había traicionado completamente a su mente racional y ya no había vuelta atrás. «¿Qué pasó?», preguntó Maricruz al verlo regresar con el rostro pálido y la mirada perdida. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Octavio se sentó pesadamente en el borde de la fuente, sin saber cómo explicarle lo que acababa de escuchar. «Maricruz, necesito contarte algo sobre este experimento».
comenzó con voz temblorosa. Algo que tal vez cambie la manera en que me ves. Ella se acercó y se sentó a su lado, tomando instintivamente su mano entre las suyas. ¿Qué puede ser tan terrible que me asuste más que vivir en la calle?, le preguntó con una sonrisa que pretendía tranquilizarlo. Hay personas que piensan que me he aprovechado de tu situación, confesó él, incapaz de mirarla a los ojos. Que he sido cruel al usarte para probar mis teorías cuando estabas desesperada. Maricruz guardó silencio por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. ¿Y tú qué piensas?, le preguntó finalmente, obligándolo a levantar la vista hacia ella. ¿Crees que te aprovechaste de mí? Su pregunta directa lo desarmó completamente, porque la respuesta que su corazón gritaba era muy diferente a lo que su razón le decía. No lo sé, murmuró. Ya no sé nada de nada. Pues yo sí sé algo, le dijo Maricruz con una firmeza que lo sorprendió. Sé que antes de conocerte dormía en cartones mojados y no sabía si iba a comer al día siguiente. Sé que me diste un techo, comida y la oportunidad de soñar otra vez con regresar a mi casa. Sé que me has tratado con más respeto del que he recibido de muchas personas en mi vida. Sus palabras tenían una convicción que hizo temblar la voz de Octavio, quien no esperaba esa defensa apasionada. Pero también sé algo más, continuó ella, acercándose tanto que él pudo ver las motitas doradas en sus ojos café. Sé que esto ya no es un experimento para ti, igual que para mí ya no es solo una oportunidad de trabajo. La confesión quedó suspendida entre ellos, como una verdad innegable que ninguno de los dos podía seguir ignorando. Maricruz, murmuró él, pero ella puso un dedo sobre sus labios para silenciarlo. No digas nada que no sientas de verdad, le pidió con una vulnerabilidad que le partió el alma, porque yo ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo gratitud. El corazón de Octavio se detuvo por completo al escuchar esas palabras que había deseado sin darse cuenta. En ese momento supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier descubrimiento científico. Yo tampoco puedo fingir más, confesó Octavio, tomando el rostro de Maricruz entre sus manos temblorosas. Me enamoré de ti desde el día que te vi cuidar las flores como si fueran tus hijas. Me enamoré de la manera en que agradeces cada comida como si fuera un milagro. Me enamoré de tu risa, de tu bondad, de la forma en que encuentras belleza en todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Maricruz, mientras escuchaba la declaración más hermosa de su vida. Me enamoré de cómo haces tortillas los domingos cantando canciones de tu pueblo. Me enamoré de la mujer que prefiere dormir en la calle antes que perder su dignidad. Me enamoré de ti completamente, Maricruz, y ya no me importa si eso arruina mi carrera o mi reputación. La intensidad de sus palabras hizo que ella sintiera como si su corazón fuera a salirse del pecho. ¿De verdad sientes todo eso?, susurró, necesitando confirmar que no estaba soñando. Siento eso, y mucho más, respondió él, acercando su frente a la de ella. Siento que sin ti, esta mansión vuelve a ser solo una casa vacía, llena de libros y soledad. El experimento había terminado, pero la vida real apenas comenzaba para ambos. El primer beso llegó de manera natural, como si hubiera estado esperándolos durante todas esas semanas de miradas robadas. Los labios de Octavio encontraron los de Maricruz en un contacto suave que envió ondas de calidez por todo su cuerpo. Ella respondió al beso con una pasión que había mantenido guardada, entregándose completamente al momento. Las manos de él se enredaron en su cabello sedoso, mientras profundizaban el beso que sellaba su amor. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente, con las frentes juntas y los ojos cerrados. ¿Qué vamos a hacer ahora?, murmuró Maricruz, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada intensa de él. Vamos a escribir nuestra propia historia, respondió Octavio con una sonrisa que ella nunca había visto antes. Una historia que no tenga nada que ver con experimentos o investigaciones. ¿Y qué va a pasar con los 30 días?, preguntó ella, recordando el contrato original. Los 30 días terminan cuando nosotros queramos que terminen, declaró él con firmeza. Y si tú estás de acuerdo, me gustaría que nunca terminaran. La propuesta implícita en sus palabras
hizo que Maricruz sintiera como si estuviera flotando en una nube. Don Carlos, que los observaba discretamente desde la ventana de la cocina, sonrió satisfecho y murmuró: «Ya era hora». Los últimos días del mes habían pasado como un sueño hermoso que ninguno de los dos quería que terminara. Octavio había guardado todos sus papeles de investigación en un cajón, decidiendo que algunas cosas eran más importantes que la ciencia. Las mañanas las pasaban juntos en el jardín, donde él había aprendido a distinguir entre diferentes tipos de flores gracias a las enseñanzas de Maricruz. «Esa es una gardenia», le decía ella, guiando sus manos para tocar los pétalos suaves. «Y esa de allá es una azalea que está a punto de florecer». Sus tardes se llenaban de conversaciones íntimas, donde compartían sueños, miedos y esperanzas para el futuro. «¿Cómo crees que reaccionará tu familia cuando me conozca?», le preguntaba Octavio con cierta nerviosidad. «Van a llorar de alegría», respondía Maricruz con una sonrisa radiante. «Mi mamá siempre dice que se conoce a una buena persona por la manera en que trata a los demás». Las noches las pasaban en el estudio, donde ella le leía cuentos de su infancia, mientras él acariciaba su cabello. «¿Te acuerdas del primer día que llegaste aquí?», le preguntaba él, maravillado por todo lo que había cambiado. «Parecía que habías llegado para quedarte solo un mes, y ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Sin embargo, una mañana Maricruz despertó con una inquietud que no lograba explicarse completamente. Se quedó mirando por la ventana mientras el sol pintaba el jardín de colores dorados. «¿En qué piensas?», le preguntó Octavio, acercándose por detrás y rodeándola con sus brazos. «Pienso en mi familia», confesó ella, recargándose contra su pecho. «Han pasado casi 9 meses desde que salí de casa. Debe estar muy preocupados por ti», murmuró él besando suavemente su cabello. «¿Has pensado en llamarles?». Maricruz se tensó ligeramente entre sus brazos, luchando con sentimientos encontrados. «Todos los días pienso en llamar, pero no sé qué decirles», admitió con dolor. «¿Cómo les explico que su hija que vino a triunfar a la capital terminó viviendo en la calle? ¿Y cómo les explico que ahora vivo en una mansión con un hombre al que amo, pero que conocí hace un mes?». Octavio comprendió la complejidad de la situación y la abrazó más fuerte. «Les explicarás la verdad», le dijo con ternura, «que su hija es la mujer más valiente y noble que existe, que atravesaste las peores dificultades sin perder tu bondad, y que encontraste el amor cuando menos lo esperabas». Sus palabras la tranquilizaron, pero ella sabía que eventualmente tendría que enfrentar esa conversación difícil. «Octavio», le dijo Maricruz esa tarde mientras preparaban limonada juntos en la cocina, «quiero pedirte algo muy importante». Él dejó de exprimir los limones y le prestó toda su atención, notando la seriedad en su voz. «Quiero que vengas conmigo a mi pueblo», declaró tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que conozcas de dónde vengo, que veas mi casa, que conozcas a mi familia». La propuesta lo tomó por sorpresa, pero también lo llenó de una emoción inmensa. «¿Estás segura de que quieres que los conozca?», preguntó, sintiendo la responsabilidad de ganarse el respeto de la familia de ella. «Más que segura», respondió Maricruz con convicción. «Quiero que vean al hombre que me devolvió la esperanza. Quiero que mi mamá conozca al hombre que amo. Y quiero que mis hermanos vean que su hermana mayor no fracasó, sino que encontró su destino». Sus palabras emocionaron tanto a Octavio que sintió lágrimas en los ojos. «Será un honor conocer a las personas que criaron a la mujer más extraordinaria del mundo», le dijo con voz quebrada por la emoción. «¿Cuándo quieres que vayamos?», preguntó, ya comenzando a planear el viaje en su mente. «Pronto», respondió ella, abrazándolo fuerte. «Ya es hora de que sepa que su hija está bien y enamorada». Los preparativos para el viaje los llenaron de una emoción nerviosa que ninguno de los dos había sentido antes. Maricruz escogía cuidadosamente los regalos que llevaría: un vestido hermoso para su madre, juguetes para sus hermanos menores. «¿Crees que les va a gustar?», preguntaba una y otra vez, necesitando la confirmación de Octavio. «Les va a encantar todo», la tranquilizaba él, «pero lo que más les va a gustar es verte feliz». Octavio, por su parte, se mostraba más nervioso de lo que había estado en toda su vida académica.
¿Y si no les caigo bien?, le preguntaba a don Carlos mientras empacaba sus mejores trajes. Señor, usted hizo feliz a esa muchacha cuando nadie más podía, respondía el mayordomo con sabiduría. Eso es lo único que va a importarles. La noche antes del viaje, Maricruz se quedó despierta, mirando las estrellas desde la ventana de su habitación. Mañana mi vida va a cambiar otra vez, pensó, tocando el collar de perlas que Octavio le había regalado. Pero esta vez va a cambiar para siempre y de la mejor manera posible. Cuando el sol salió, ambos sabían que estaban a punto de comenzar la aventura más importante de sus vidas. ¿Lista para ir a casa?, le preguntó Octavio, tomando su mano mientras subían al auto. «Lista para llevarte a casa», corrigió ella con una sonrisa que iluminó toda la mañana. Don Carlos los despidió desde la puerta de la mansión, con lágrimas en los ojos y una sonrisa orgullosa. «Que Dios los bendiga en este viaje», les dijo, entregándole a Maricruz una canasta llena de comida para el camino. «Y que les dé mucha felicidad». El auto se alejó de la Ciudad de México mientras el sol subía en el cielo, llevándolos hacia un destino que representaba el pasado de ella y el futuro de ambos. Durante las primeras horas del viaje, Maricruz le contaba a Octavio historias de cada pueblo por el que pasaban. «Por allá está la fábrica donde trabajó mi primo», le señalaba, «y ese mercado es famoso por sus tejidos». Pero conforme se acercaban a San José de los Remedios, ella se ponía más nerviosa y silenciosa. «¿Y si ya no me reconocen?», murmuró, mirando por la ventana el paisaje que le resultaba cada vez más familiar. «Te van a reconocer», le aseguró Octavio, apretando su mano con ternura. Una madre nunca olvida el rostro de su hija. Cuando finalmente vieron el letrero que anunciaba su pueblo natal, Maricruz comenzó a llorar de emoción. «Ya llegamos a casa», susurró, y Octavio supo que estaba a punto de vivir el momento más importante de su vida. El experimento había terminado hacía días, pero la verdadera prueba de su amor apenas comenzaba. El auto se detuvo frente a una casa pequeña de adobe pintada de azul cielo, con macetas llenas de geranios en la entrada. Maricruz se quedó inmóvil por unos segundos, contemplando el lugar donde había crecido, y que ahora parecía más pequeño de lo que recordaba. «¿Es aquí?», preguntó Octavio suavemente, notando cómo ella temblaba de emoción y nervios. «Es aquí», murmuró ella, limpiándose las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. La puerta de madera se abrió y apareció una mujer de mediana edad, delgada y con el mismo cabello oscuro de Maricruz, pero con canas que enmarcaban su rostro cansado. «Maricruz», gritó doña Rosa, llevándose las manos al pecho, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «Maricruz, mi niña». La mujer corrió hacia el auto sin importarle que sus chanclas se salieran, con los brazos abiertos y el rostro iluminado por la alegría más pura. Dos jóvenes aparecieron detrás de ella, Miguel de 16 años y Pedrito de 14, que habían crecido tanto que Maricruz apenas los reconoció. «¡Hermana!», gritaron al unísono, corriendo también hacia ella con lágrimas de felicidad. La escena del reencuentro fue tan emotiva que Octavio sintió un nudo en la garganta mientras observaba desde el auto. «Pensé que te había pasado algo terrible», sollozaba doña Rosa, mientras abrazaba a su hija como si no fuera a soltarla nunca más. «Mamá, perdóname por no haber llamado», lloraba Maricruz, aferrada al abrazo de su madre. «Perdóname por haberte preocupado tanto tiempo». «Ya estás aquí, eso es lo único que importa», respondía doña Rosa, acariciando el cabello de su hija y notando lo bien que se veía. «Pero mira nada más cómo vienes de elegante, mijita». «¿Conseguiste el trabajo que buscabas?», preguntó Miguel, admirando el vestido bonito y los zapatos finos de su hermana mayor. «Es una historia muy larga», respondió Maricruz, volteando hacia el auto donde Octavio esperaba pacientemente. «Y hay alguien muy especial que quiero que conozcan». La familia siguió su mirada, y por primera vez notaron al hombre elegante que había bajado del Mercedes y se acercaba con respeto. «Mamá, hermanos, él es Octavio», anunció Maricruz, tomando la mano de él con orgullo. Es el hombre que amo y que me ama». El silencio que siguió duró apenas unos segundos,
pero se sintió eterno para la pareja. Doña Rosa estudió el rostro de Octavio con la mirada sabia de una madre que sabe reconocer las buenas intenciones. ¿Usted es el que cuidó a mi hija?, le preguntó directamente, sin rodeos ni cortesías innecesarias. Sí, señora, respondió Octavio con honestidad, y espero seguir cuidándola toda la vida si usted me da su bendición. La respuesta de Octavio quebró las últimas defensas de Doña Rosa, quien se acercó y lo abrazó como si fuera un hijo más. Bienvenido a la familia, mijito, le dijo con lágrimas en los ojos. Cualquier hombre que haga feliz a mi Maricruz es bienvenido en esta casa. Los hermanos de Maricruz, inicialmente tímidos, pronto comenzaron a bombardear a Octavio con preguntas sobre su auto, su trabajo y sus intenciones con su hermana. ¿De verdad eres millonario, como dice mi hermana?, preguntó Pedrito con la curiosidad directa de los adolescentes. ¿Y de verdad la vas a llevar a vivir en una mansión?, agregó Miguel, tratando de sonar protector. Lo que soy no importa tanto como lo que siento por su hermana, respondió Octavio con sinceridad. Y sí, quiero que viva conmigo, pero solo si ella quiere y si ustedes están de acuerdo. La honestidad de sus respuestas conquistó inmediatamente a los jóvenes, que intercambiaron miradas de aprobación. Doña Rosa invitó a todos a entrar a la casa, donde había preparado mole poblano porque una madre siempre siente cuando su hija va a llegar. La mesa se llenó de comida, risas y historias que se habían guardado durante meses de separación. Octavio observaba fascinado la dinámica familiar, entendiendo finalmente de dónde venía la bondad natural de Maricruz. Durante la cena, Maricruz les contó una versión cuidadosamente editada de su experiencia en la capital, omitiendo los meses más duros en la calle. Tuve algunos trabajos difíciles al principio, explicó, pero después conocí a Octavio y todo cambió para mejor. Doña Rosa, con la intuición de las madres, notaba que había más historia de la que su hija estaba contando, pero decidió no presionar. Lo importante es que estás bien y que encontraste el amor, le dijo, acariciando la mejilla de Maricruz. Aunque me duele que hayas pasado necesidades sin decírmelo. No quería preocuparlos más de lo que ya estaban preocupados, confesó Maricruz, pero prometo que nunca más voy a desaparecer así. Octavio, viendo la tristeza en los ojos de Doña Rosa, se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Rosa, hay algo que me gustaría pedirle, anunció solemnemente. La conversación se detuvo y todos los ojos se dirigieron hacia él. Me gustaría pedirle la mano de Maricruz en matrimonio, declaró sacando de su bolsillo un anillo de diamantes que había comprado secretamente días antes. El silencio que siguió fue quebrado por el grito de alegría de Maricruz, que se cubrió la boca con las manos sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Me quieres como esposa?, le preguntó con voz temblorosa, extendiendo la mano para que él le pusiera el anillo. Te quiero como esposa, como compañera, como la madre de mis futuros hijos, respondió Octavio, deslizando el anillo en su dedo tembloroso. Te quiero para toda la vida, Maricruz. Los aplausos y gritos de celebración llenaron la pequeña casa, mientras Doña Rosa lloraba de felicidad viendo a su hija recibir la propuesta de matrimonio más hermosa que había presenciado. «Se va a casar nuestra hermana», gritaban Miguel y Pedrito, abrazándose entre ellos y después corriendo a abrazar a la pareja. «Quiero que se casen aquí, en el pueblo», declaró Doña Rosa con autoridad maternal. «Quiero que toda la familia y los vecinos vean lo feliz que está mi niña». Maricruz miró a Octavio con ojos interrogantes, preguntándose si él estaría dispuesto a hacer una boda sencilla en lugar de la ceremonia elegante que su posición social podría requerir. «Me parece perfecto», respondió él sin dudar. «No hay lugar más apropiado para casarme que en la casa donde creciste. Será la boda más bonita que este pueblo haya visto jamás», prometió Doña Rosa, ya planeando mentalmente todos los detalles. La noche se extendió entre planes de boda, historias familiares y la alegría indescriptible de un amor que había encontrado su hogar. En esa pequeña casa de adobe, rodeados por el amor más puro y sincero, Octavio y Maricruz sellaron no solo su compromiso, sino el destino que los había unido desde aquel primer encuentro bajo la lluvia. 3 meses después,
La iglesia de San José de los Remedios nunca había lucido tan hermosa como ese sábado de octubre. Las bugambilias que Maricruz recordaba de su infancia se habían convertido en la decoración natural más perfecta, con sus flores moradas y fucsia creando un marco de ensueño para la ceremonia. Octavio había insistido en traer flores adicionales de la capital, pero doña Rosa le había dicho que las flores de Dios eran las más bonitas para bendecir un matrimonio. «Mija, estás preciosa», le susurró doña Rosa a su hija mientras le acomodaba el velo que había pertenecido a su propia madre. El vestido de novia, sencillo pero elegante, había sido escogido por Maricruz porque quería algo que honrara tanto su pasado humilde como su futuro próspero. «¿Estás nerviosa?», le preguntó su madre, notando cómo las manos de su hija temblaban ligeramente. «Un poco», confesó Maricruz, «pero es la nerviosidad más feliz de mi vida». Por la ventana podía ver cómo llegaban los invitados, vecinos de toda la vida, familiares lejanos que habían viajado desde otros pueblos y algunos colegas de Octavio de la universidad que habían hecho el viaje para conocer a la mujer que había transformado a su colega más reservado. Don Carlos había llegado desde la capital, llevando el pastel de bodas y coordinando todos los detalles con la eficiencia que lo caracterizaba. «La señorita se ve radiante», le había dicho al ver a Maricruz, con lágrimas de alegría en sus ojos veteranos. En la entrada de la iglesia, Octavio esperaba con un traje azul marino que había escogido para honor tanto la solemnidad del momento como la sencillez del lugar. Miguel y Pedrito, convertidos en sus cuñados y padrinos, se habían encargado de recibirlo como el hermano que nunca habían tenido. «¿Estás listo para ser parte de esta familia loca?», le preguntó Miguel con una sonrisa traviesa. «Más que listo», respondió Octavio, sintiendo una paz que nunca había experimentado en sus años de soledad académica. «He estado esperando esta familia toda mi vida sin saberlo». El padre Miguel, párroco del pueblo desde hacía 30 años, se acercó para saludar al novio y darle los últimos consejos. «El matrimonio es como cuidar un jardín», le dijo el sacerdote con sabiduría pastoral. «Requiere paciencia, dedicación y mucho amor para que florezca. Padre, si hay algo que he aprendido de Maricruz, es precisamente eso», respondió Octavio con sinceridad. «Ella me enseñó a encontrar belleza en las cosas simples y a cuidar lo que realmente importa». Las campanas comenzaron a repicar anunciando el inicio de la ceremonia, y el corazón de Octavio se aceleró sabiendo que en unos minutos vería caminar hacia él a la mujer que había cambiado su mundo completamente. Los invitados tomaron sus lugares en las bancas de madera, creando un ambiente íntimo y familiar que reflejaba perfectamente el amor genuino que se celebraba. La puerta de la iglesia se abrió y apareció Maricruz del brazo de su hermano Miguel, quien había insistido en entregarla en matrimonio representando a su padre fallecido. El vestido fluía graciosamente mientras ella caminaba lentamente por el pasillo central, con una sonrisa radiante que iluminaba todo el templo. Octavio sintió que se le cortaba la respiración al verla avanzar hacia él, más hermosa de lo que había sido en cualquier momento desde que la conoció. Los ojos de ambos se encontraron a mitad del camino, y en esa mirada se dijeron todas las palabras de amor que no necesitaban ser pronunciadas. «Cuida bien a mi hermana», le susurró Miguel al entregar la mano de Maricruz a Octavio. «La voy a amar y proteger todos los días de mi vida», prometió él con voz emocionada. El padre Miguel comenzó la ceremonia con palabras sencillas pero profundas sobre el amor verdadero, el compromiso y la bendición de encontrar a la persona perfecta para compartir la vida. «El amor no es solo un sentimiento», explicaba el párroco. «Es una decisión diaria de elegir el bien del otro por encima del propio». Durante el intercambio de votos, ambos lloraron sin pena mientras se prometían amor eterno, comprensión y compañía en todas las circunstancias de la vida. «Prometo amarte en la riqueza y en la pobreza», decía Octavio, recordando cómo la había conocido. «Prometo ser tu compañera en todos los experimentos de la vida», respondía Maricruz con una sonrisa que arrancó risas cariñosas de los invitados. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer,
El beso que se dieron fue la culminación perfecta de una historia de amor que había comenzado con un experimento científico y se había convertido en un milagro del corazón. Los aplausos y víboras de celebración llenaron la iglesia mientras los recién casados caminaban por el pasillo central como esposos, radiantes de felicidad. La fiesta se desarrolló en el patio trasero de la casa de Doña Rosa, donde habían montado mesas largas con manteles de colores y luces colgantes que creaban un ambiente mágico bajo las estrellas. La comida había sido preparada por todas las mujeres del pueblo: mole, tamales, pozole, aguas frescas y el pastel de 3 pisos que don Carlos había traído desde la capital. Octavio sorprendió a todos cuando se levantó para dar un discurso en perfecto español coloquial que había estado practicando secretamente. Cuando llegué a este pueblo, pensé que venía a conocer la familia de Maricruz, comenzó con voz emocionada. Pero ahora me doy cuenta de que vine a encontrar mi propio hogar. Gracias por recibirme no como un extraño rico, sino como un hijo más. Prometo cuidar a Maricruz como ustedes me han enseñado, con amor puro, trabajo honesto y mucha fe en Dios. Los aplausos fueron ensordecedores y doña Rosa se